Por fin estamos acá en Diálogo de Vida. Diálogo de Vida, uno de los dos programas que hacemos desde la Fundación ACB Vida. Esta fundación sin ánimo de lucro que ha sido formada desde hace varios años por una cantidad de personas que tienen que ver con el ataque cerebral. Médicos, abogados, contadores, psicólogos, pacientes también. Esta ha sido una tarea bastante ardua a la cual no estamos solos, hay mucha gente que nos ha venido ayudando y así es como hemos logrado, después de mucho tiempo, hacer campañas en diferentes lugares, escuelas, universidades, plazas públicas. Hemos estado también en algunas entrevistas de radio o televisión. ¿Para qué? Para informar a la gente que el ataque cerebrovascular es una emergencia. Creemos que es muy importante que la población en general sepa que ahí es donde está uno de los puntos más álgidos en la Argentina, que la gente no conoce el ataque cerebrovascular, no lo reconoce y por ello no va adecuadamente, de manera rápida, a recibir tratamiento. Ese es uno de los objetivos de la Fundación. Así que hemos utilizado diferentes herramientas. La Fundación hizo también una película desde cero, que estuvo en un festival de cine y allí dábamos a conocer algunos elementos básicos para decir el ataque cerebrovascular es una emergencia. Estamos uniéndonos y acá yo desde lejos, porque no tengo muy buena visión, pero ya tenemos a alguien que nos ha venido saludando, así que les doy Marcela Raggi, que está ahí. Marcela Raggi es la vicepresidente de la Fundación, le agradezco su presencia, lo mismo algunos tantos allí, Laura. Bueno, a todos ustedes les deseo que disfruten esta charla de hoy, porque en Diálogos de Vida vamos a tener un invitado especial. Obviamente es una persona que ha sido muy reconocida en la Argentina, es un profesional connotado, pero además una excelente persona, de la cual yo tengo, además de un gran afecto, una enorme admiración, porque es un profesional con un bagaje cultural impresionante, tiene un acervo intelectual enorme, tiene una gran colección de trabajos hechos tanto en Argentina como a nivel internacional, tiene innumerables viajes hechos, con lo cual su riqueza es un potencial para cualquiera quien se encuentre cerca de él. El día de hoy vamos a presentar su libro, pero más que presentar su libro vamos a hablar de él, ¿no? Es este libro, que es El cerebro y el arte moderno. En ACB Vida lo estamos presentando porque, aunque no lo crean, tiene mucho que ver, tienen que ver. Vamos a aprender un poquito de visión, de colores, y qué tiene que ver el arte con las emociones, y qué tiene que ver con el cerebro. Y qué mejor de una persona que ha tenido toda una experiencia enorme de años de vida tratando el cerebro y todas sus enfermedades y después enfocándose directamente en el ataque cerebrovascular. El doctor Osvaldo Fustinoni es un médico argentino que fue también director del Consejo de Stroke y uno de los formadores del Consejo de Stroke, que funciona en la Sociedad de Cardiología Argentina. Por ello, ahora después, en un ratito, vamos a hablar con él y nos vamos a encontrar con su pensamiento, nos vamos a encontrar con sus impresiones. El que quiera ver el libro, el que lo quiera leer, bueno, es este que ya está publicado. Así que presentemos al doctor Osvaldo Fustinoni, que se encuentra acá en la sede de la Fundación ACB Vida para esta conversación el día de hoy. Doctor, ¿cómo le va? Mucho gusto, un placer. Buenos días, Rolando. Muchas gracias por tus conceptos. Muchas gracias por tus cariñosos conceptos. No, por favor, doc. Me gustaría que tuviera un pequeño resumen de la actividad que ha desarrollado en la Argentina desde sus comienzos médicos, que ha sido muy interesante, o cómo ha sido hace bastante, porque tiene una historia muy linda de vida. Yo este año cumplo 50 años de médico. Me recibí en el año 1971 en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor. Hice la residencia de medicina interna en el Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires.
Luego hice, al terminar mi residencia, alrededor de un año de especialización en terapia intensiva. Y finalmente, bueno, me presenté y conseguí una beca para ir a Europa porque tenía más ganas de ir a Europa que a Estados Unidos, quizás por formación y por bagaje personal y familiar. Estuve trabajando en Francia en fisiología vascular, en un laboratorio del INSERM en Francia, en fisiología vascular, y en mis años de trabajo en Francia, en realidad era un laboratorio asociado a un servicio de cardiología originalmente, porque yo hube de ser cardiólogo antes de ser neurólogo, porque siempre me gustó la circulación, digamos, el área cardiovascular. Justamente uno de los primeros contactos que tuve con el área cardiovascular fue el libro de William Harvey que me prestó el profesor Raúl Mejía cuando yo era ayudante de fisiología, sobre la movilidad del corazón y de la sangre, 1628, de William Harvey. Es un clásico. Me orientó hacia lo vascular. Por eso es que fui a trabajar en un laboratorio. Y trabajando en Francia, pensé que el área cardiovascular en la Argentina estaba muy bien enfocada, muy bien tratada, porque la Escuela Cardiológica Argentina tiene una gran tradición. Hay figuras señeras en la Escuela Cardiológica Argentina, como el doctor Pedro Cosio, el doctor Mauricio Rosenbaum, el doctor René Favaloro, pero pensé que al mismo tiempo el área cerebrovascular no tenía en la Argentina personas que se ocuparan de él, porque el accidente cerebrovascular en aquella época, y estoy hablando de los tardíos años 70, era el paciente condenado a ser desahuciado, era el paciente condenado al abandono. Era el paciente, cuando hablamos, como se decía en la jerga hospitalaria, el paciente caño, era el paciente por el cual no se podía hacer nada. Cuando uno quería embromarle en sus camas, le entablaban un caño, que era un accidente cerebrovascular. Y pensé que estas cosas deberían cambiar, porque estaba tan estrechamente ligado al cardiovascular, que entonces empecé a buscar trabajos y encontré una serie de trabajos firmados por el profesor John Marshall del Reino Unido, que estaba cruzando el Canal de la Mancha desde París, en el National Hospital en Inglaterra, que se ocupaban del tema cerebrovascular, que era relativamente incipiente en aquellos años. La revista Stroke, que es la revista principal de patología cerebrovascular en Estados Unidos y en el mundo, llevaba pocos años, se fundó a principios de los años 70, y yo estoy hablando del año 76-77 más o menos. Entonces, en un fin de semana, crucé hacia el Reino Unido, me acerqué al National Hospital, fui por mi propia, absolutamente por mi cuenta, no fui con ninguna recomendación, me presenté en el hospital y dije que tenía interés en trabajar con el profesor John Marshall, y hacer además, extenderme a una formación neurológica que fue la que hice en el National Hospital. Hice el curso del National Hospital, el curso de neurología, y me aceptaron como postgraduate fellow, y así fue como hice mi formación neurológica. Estamos hablando del año 1900, en Queen's Square, 1979. Y después vienes a la Argentina. Después vengo a la Argentina. Y acá empiezas a poner la idea de que el ataque cerebrovascular... Absolutamente, porque bueno, al volver a la Argentina, me hice socio de la Sociedad Neurológica Argentina, que era la sociedad de neurología que tenía representación internacional. Entré a trabajar al Hospital Naval Buenos Aires, como neurólogo, ya formado, y con algunos colegas que estaban en el Hospital Naval, particularmente el doctor José Vila, que era otro neurólogo en el Naval, empezamos a ocuparnos más puntualmente, y que también fue cofundador del Consejo de Stroke o de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad de Cardiología, en el tema cerebrovascular, y formamos el primer grupo de estudio, de trabajo de enfermedad cerebrovascular, que es el que se inició en la Sociedad Neurológica Argentina. Fuimos prácticamente los que iniciaron el manejo del ataque cerebrovascular. Los que iniciamos el enfoque académico de la patología cerebrovascular. Osvaldo, estamos ahí, eso ya fue
el año 85. Yo volví a la Argentina en el año 1980. Después de ese tiempo hasta ahora, ¿consideras que se ha evolucionado bastante con respecto al manejo del ataque cerebral? Absolutamente, absolutamente. Estamos hablando de épocas en donde lo único de lo único que se trataba en la accidente cerebrovascular era de las secuelas, la semiología de las secuelas. Por supuesto que no había tratamiento específico para el accidente cerebrovascular, ni isquémico ni hemorrágico. Prácticamente no había prevención. Los primeros trabajos, ensayos clínicos de prevención con aspirina se publicaron en el año 1978. Cuando yo volví, apenas si había esos primeros trabajos, prácticamente no había prevención. Así que de ahí hasta ahora, bueno, es enorme lo que hemos evolucionado. Después apareció el fibrinolítico, que fue el tratamiento con la uroquinasa y después con el RTPA, pero eso en realidad el tratamiento aceptado es con el RTPA, pero eso no ocurrió hasta 1995. A eso iba, que desde el momento en que empieza el manejo del stroke, que lo aprendes en Inglaterra y vienes ahora acá a Argentina, pasó mucho tiempo antes de poderse instaurar un tratamiento para el ataque cerebrovascular. Exactamente, sí, pasaron años. Muchos años. Y desde que formamos el grupo de trabajo, fue en 1985 a 1995, pasaron 10 años. 10 años. Y esto se aceleró mucho en el 2015, donde además del tratamiento endovenoso, se comprueba el manejo del ataque cerebrovascular a través de la trombectomía, del trabajo que todos conocemos, ¿no? Sí, un poquito antes, 2013, 2014 ya empiezan a surgir, porque hasta ese momento, con lo único que contábamos era con fibrinolisis sistémica, fibrinolisis endovenosa. La fibrinolisis arterial no estaba claramente aceptada, es decir, el tratamiento consagrado por la FDA en Estados Unidos era la fibrinolisis sistémica. Y con una ventana terapéutica de 3 horas, es decir, había que darlo dentro de esas 3 horas, que después de algunos otros estudios se extendió a 4 horas, hasta alrededor del año 2013-2014, en donde empiezan a surgir los trabajos de tratamiento con métodos invasivos, con remoción del trombo, es decir, trombectomía. Porque lo más importante del tratamiento en el ACV isquémico, ¿cuál es el objetivo real de nuestro tratamiento, tanto endovenoso como en la trombectomía? Y que el paciente pueda recuperar lo suficiente de su lesión isquémica como para que pueda recuperar función neurológica. Porque lo que no queremos es que el paciente quede invalidado. Entonces se trata de tratarlo para que el paciente quede lo menos invalidado posible. Y una de las luchas ha sido el tiempo, desde el comienzo de la enfermedad, desde el comienzo del conocimiento de la enfermedad, el tiempo en que da el síntoma y el tiempo de tratamiento. Eso ha sido muy difícil de manejar. Bueno, es lo que se llama la ventana terapéutica. ¿Sí? Con el Consejo de Stroke hicimos también el primer registro argentino de enfermedad cerebrovascular aguda, que fue el ADENAS, y que presentamos en el Congreso Mundial de ACV de Vancouver, en Canadá, en el año 2004, y pudimos ver qué estaba pasando con las ventanas terapéuticas, porque ahí, digamos, está la ventana desde que el paciente llama, hasta que se lo asiste con la emergencia, desde que se lo asiste con la emergencia hasta que llega al servicio de emergencia donde se lo puede empezar a tratar, desde allí hasta que se hace la imagen, y desde que se hace la imagen hasta que recibe el trombolítico. Eso es algo, porque en realidad el momento en que comenzó eran muy pocos los pacientes que podían beneficiarse. Bueno, como pueden observar, es realmente interesante. Cada vez que uno agarra este tema con el doctor Osvaldo Frustinoni, es una pasión enorme, porque el conocimiento que tiene de todo esto que se ha desarrollado a través del tiempo es fabuloso. Pero hoy no lo trajimos para que nos hablara de ataque cerebrovascular y del manejo, del tratamiento y la trombectomía, sino para que todo eso que él ha conocido a través de toda su experiencia médica y que ha sido plasmado en 2 libros, muy interesante, porque es la humanización, por decirlo de alguna manera,
y en lo que yo he insistido en todas las entrevistas, es que detrás de ese profesional, detrás de ese científico, hay un ser humano. Y acá detrás de este científico hay otro ser humano, que ha escrito dos libros muy interesantes. El uno fue El cerebro y la música, y este otro, con el cual vamos a hablar hoy, de El cerebro y el arte moderno. Y le quería preguntar, para entrar ya en tema con esto, ¿cómo es que nosotros cómo miramos, vemos, cómo lo percibimos y qué importancia tiene el cerebro en la manera como percibimos las cosas? Bueno, porque, como todos sabemos, hay una diferencia entre ver y mirar. Lo mismo que también para la música hay una diferencia entre oír y escuchar. Es decir, ver podemos ver todos. Mirar es algo que se aprende. Y se aprende justamente procesando la información que nos entra por la visión a través del cerebro que nos hace interpretar lo que estamos observando, nos hace empatizar con lo que estamos observando y nos hace tener una respuesta emocional y cognitiva frente a lo que estamos mirando. Con la música es similar, una cosa es oír, otra cosa es escuchar, y es un fenómeno similar. El escuchar, y nuevamente el cerebro nos hace empatizar con lo que escuchamos, interpretarlo y al mismo tiempo reaccionar cognitiva y emocionalmente. Es decir, es lo que se llama primero un bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, lo que nos entra a través de lo sensorial, lo visual y lo auditivo, que sube hacia la corteza cerebral, y luego un top-down, que es la respuesta de la corteza cerebral y las regiones subcorticales a esa experiencia visual y auditiva. Es así. Cuando uno va uno a una galería de arte y ve una pintura, hay unas pinturas que a uno le emocionan bien y otras le emocionan de una manera diferente. Y el observador, y si hay varios observadores tienen diferentes opiniones respecto a un mismo cuadro, que a veces pueden coincidir o no con lo que ha hecho el pintor. Los colores y la luminosidad para percibir e interpretar cambia en cada persona. Bueno, sí, porque cada persona empatiza de modo distinto. Hay gente que puede empatizar más con determinado rango de colores o determinada longitud de onda, y otra persona puede empatizar con otro tipo de colores o con otro tipo de longitud de onda. Hay gente que le atrae más los colores azules y hay gente que le atrae más los colores rojos, por ejemplo, o en la gama del rojo. Pero sí, se empatiza con la obra de arte en forma diferente de persona a persona, sin perjuicio de que haya gente que coincide en su forma de empatizar. Por el mismo motivo, se empatiza con la obra de arte y se empatiza con el creador que está detrás de la obra de arte. Si se interpreta correctamente lo que el creador nos ha querido mostrar. Ahí interviene muchísimo la función cerebral, claro. Yo quiero subrayar que el libro no es un libro de arte, ni es un libro de cerebro. Es un libro de cerebro y arte. Es decir, intenta establecer los puentes que hay entre nuestro cerebro como órgano de recepción de lo que observamos y el arte como órgano de expresión de lo que hizo el creador que está detrás de la obra de arte. Dentro del libro haces una descripción acerca de la presencia de conos y bastones a nivel de la retina, en donde algunos captan la luz y otros captan los colores. ¿Hay diferencia entre cada persona, una y otra, en la cantidad que se presentan de conos y bastones que pueden cambiar la interpretación de una obra de arte? Bueno, lo que hay es, sí, en realidad los conos y bastones son iguales en todos los seres humanos, pero bueno, a veces hay diferencia porque está, por ejemplo, el fenómeno del daltonismo, donde hay ciertos colores que no se observan, y entonces los colores pueden no verse de la misma manera, pero en el individuo normal los conos y bastones tienen igual cantidad e igual distribución en los individuos normales. Los conos y bastones. Lo que varía es la respuesta
de la persona frente a los colores y las formas. Esta respuesta, en virtud de lo que ha sido captado y lo que ha ido hacia la retina y de ahí hacia la corteza cerebral para hacer la interpretación de la imagen, está en relación también con algunas, con sustancias, con enzimas que son las que producen la respuesta orgánica respecto a... Bueno, en realidad cuando nosotros no vemos forma ni vemos color, recibimos un estímulo eléctrico, que es el potencial de acción, como se llama, que se produce cuando se produce el estímulo de los receptores visuales de la retina, los conos y bastones, los conos para el color, los bastones no para el color, porque los bastones no ven color, sino para el movimiento, desencadenan una corriente eléctrica que discurre por el nervio óptico. Nosotros no vemos color, vemos longitud de onda. Vemos distintas longitudes de onda, fundamentalmente en dos ejes, digamos, el eje verde-cian y el eje rojo-amarillo, porque digamos son tres las sustancias que tienen los conos, la sustancia que reacciona a la longitud de onda del rojo, y estas sustancias se llaman fotopsinas. La del rojo es eritropsina, la del verde es cloropsina y la del azul es cianopsina. Esas sustancias se degradan cuando hay un estímulo lumínico y según la longitud de onda que tenga se degradan en un sentido de un color y otro. Producen una corriente eléctrica, que es el potencial de acción, y el cerebro reacciona frente a esa longitud de onda. Esa reacción de onda para producir tristeza o rabia, como hemos visto en algunos, que producen algunos cuadros, tiene conexiones con áreas que tienen que ver con la emoción en la parte del cerebro. Sí, absolutamente. Sí, tiene conexiones con las regiones subcorticales que inducen la reacción emocional. Son dos o tres las reacciones fundamentales, son núcleos del locus coeruleus, que se llama lugar de color. Coeruleus quiere decir azul, lugar de color azul. Locus coeruleus, lugar de color azul, que es un núcleo que está en el techo de la protuberancia o del puente cerebral, el núcleo accumbens y después el sistema límbico y la amígdala cerebral, que se llama así porque tiene forma de almendra, igual que las amígdalas de la garganta. Eso es lo que nos produce la reacción emocional una vez que el sistema visual interpretó los componentes visuales del estímulo. Así como uno también... Y eso es lo que induce aceptación o rechazo. Aceptación o rechazo, pero también o llanto, o tristeza, o rabia, y origina también algunas reacciones motoras. Emocional positiva o negativa, sí, por supuesto. O sea que tenemos un área visual que indudablemente tiene una conexión con otras áreas del cerebro. Con lo auditivo pasa lo mismo. También induce reacción emocional. Si hay algo que nos induce reacción emocional es la música, más que las artes plásticas incluso. Por eso es que la gente, además, tiende a emocionarse tanto con una melodía que emociona, y por eso es que tiende a seguir el ritmo de una melodía que tiene un ritmo pegadizo. Es decir, la reacción con la música es particularmente emocional. Con las artes plásticas también, pero en distinto grado. Hay un cuadro que habla, que fue bastante interesante. Hablaba acerca de la sensibilidad social que tenía Vincent Van Gogh, y que es el comedor de papas. Esto generó también hay una descripción en el libro que haces al respecto. Generó bastante reacción en ese momento Bueno, el cuadro es Los comedores de papas. Los comedores de papas. Es decir, es un grupo de campesinos que se reunían a comer papas porque eran fines del siglo XIX, había mucha pobreza, mucha miseria, casi todo lo que podían tener por alimento eran las patatas o las papas. Van Gogh tuvo dos etapas fundamentalmente, la etapa holandesa de su juventud, y luego la etapa francesa, cuando él decide emigrar a París porque sabía que ahí estaban los movimientos pictóricos modernistas
eran fundamentalmente los que lideraban los impresionistas, y en su etapa holandesa tuvo una enorme sensibilidad social por las clases desfavorecidas, por las clases pudientes, y pintó esos cuadros de contenido social. Tipo de pintura que después en su etapa francesa ya tiende a dejar de lado. Y era una pintura de colores más bien oscuros, de ambientes más bien oscuros, apenas iluminados con una luz o una vela, etc. Que es la primera etapa. Era una etapa donde él mismo llevaba una vida marginal, tuvo su momento místico, porque él intentó ser, era protestante, el padre era ministro protestante, él intentó hacer un ministerio religioso que después dejó de lado. Y pintaba esas pinturas como un crítico dijo de color de jabón, porque el color es parecido a esos jabones de verde oscuro que a veces se venden como jabón de tocador. Sí, él hace ese giro de naturalista para después convertirse en impresionista, que es lo que... Bueno, en realidad es un post-impresionista. Es un post-impresionista. Es un post-impresionista porque él, digamos, evoluciona sobre lo que habían hecho los impresionistas. Y teniendo en cuenta, cuando estaba leyendo esa parte de Vincent Van Gogh, mi pregunta ahora va relacionada cómo la patología neurológica influye en la expresión del arte en este sentido desde el punto de vista visual, tanto en la interpretación como en la ejecución del arte. Bueno, hay mucho escrito y mucha controversia sobre los trastornos neurológicos que hubiera podido tener Van Gogh. Hay mucha controversia sobre eso. Mucho tiene que ver con su personalidad particular, con una personalidad rebelde, y con la gran inestabilidad emocional que tenía Van Gogh, porque pasaba de momentos de expresión absolutamente normal, de relación absolutamente normal y equilibrada con sus semejantes, incluso con su propio hermano, a momentos en que se ponía hosco y se ponía difícil, se ponía agresivo e irritable, y rápidamente después volvía al anterior. Es decir, ahora, esto muy condicionado por el estilo de vida que tuvo cuando llegó a Francia, porque era el país de finales del siglo XIX, donde se consumía mucho alcohol, que él también hizo, entonces también se consumía mucho ajenjo, que tenía particular influencia cerebral, no solo por la tuyona del ajenjo, sino por el alto contenido alcohólico que tenía, que puede haber contribuido a esa inestabilidad emocional que lo caracterizaba y que se manifiesta a través de la pintura. ¿Se puede lograr entonces, a su vez también con la patología, se puede lograr a través de la intoxicación de drogas y demás, también cambiar la percepción visual para ocasionar... Sí, bueno, sí, también se dijo eso de Van Gogh, porque eso es interesante, pero es importante, es interesante de analizarlo. Se dijo eso de Van Gogh porque Van Gogh pudo haber... los episodios que tenía Van Gogh fueron considerados epilépticos en su momento. Fueron considerados esa enorme inestabilidad emocional, esos ataques, como él mismo les llamaba, fueron considerados de origen epiléptico. Era una época en donde no había electroencefalografía, en realidad solo se podía diagnosticar la epilepsia clínicamente. Los ataques fueron considerados epilépticos, y entonces entre las drogas que pudo haber recibido, que en realidad no está confirmado, estaba la digitalina, porque se utilizaba la digitalina, que es un cardiotónico, también se ha utilizado mucho en cardiología, aunque hoy en día menos, como droga anticonvulsiva. Y sabemos que uno de los efectos adversos de la digitalina es la visión coloreada, particularmente la visión coloreada en tonos amarillos. Y Van Gogh utiliza mucho los tonos amarillos en su pintura, y entonces se pensó que la digitalina que pudo haber consumido puede haber sido la que estaba atrás de todo ese color. Pero hay una salvedad que hacer. No es que pintaba la digitalina. No, pintaba él. El genio era Van Gogh, no la digitalina. Porque hay mucha tendencia ahora en las revistas científicas
a hacer una patografía de los creadores, no solo de los creadores pictóricos, sino de los músicos y también de los escritores. Es decir, es como una tendencia a explicar la genialidad de estos creadores a través de las enfermedades que tenían o de las sustancias que consumían. Y no es así. Los genios son genios porque son genios. Claro. No es porque sus genios se expresan como con un motivo de sus enfermedades o de las sustancias que consumen, ¿no? Claro, es decir, no pintaba digitalina, pintaba... No, esto que acabas de decir es muy importante, Osvaldo, porque en último tiempo yo he escuchado por televisión a algunos personajes decir que el efecto de las drogas en el momento que ellos lo han consumido han sido donde han producido mejor. Y a mí me parece que esto tiene que ver más con otras cosas, pero no con la realidad del individuo que tiene capacidad para crear aún sin que tenga ningún tipo de otros efectos, ¿no? Claro, no. No, pues por supuesto que puede ser que un efecto del consumo de las drogas, particularmente la cocaína, que es el gran neuroestimulante, refuerce una creatividad o la haga más intensa. Pero la creatividad es originalidad. Claro. Es decir, lo que se considera realmente creativo es algo que sea original, que constituya algo que sea propio de esa persona y no de otras. Es decir, la originalidad es lo que es el sinónimo de algo que es creativo, es decir, algo nuevo, novedoso y que nos mueve los esquemas, ¿no es cierto?, que sienta un paradigma. Independientemente de que bajo efecto de cierta droga la persona haya visto estimulada su producción. Con lo cual, obviamente... La creatividad es algo que se tiene, no es algo que produce un fármaco. Un fármaco no produce creatividad. Claro, entonces, y con esto, no, para que la gente tenga el concepto de que las drogas no lo hacen mejor, porque si no ese es el gran error que tienen y destruye también. Quiero agregar esto, la creatividad depende de una capacidad que tiene el cerebro humano que es quizás de la más sofisticada del cerebro humano, que es la capacidad de abstracción. La capacidad de abstracción es aquella que nos permite hacer comparaciones, nos permite comparar similitudes, nos permite diferenciar, nos permite encontrar comunes denominadores en las cosas, de los cuales a lo mejor podemos inferir una relación que otros no hubieran pensado. Esa capacidad de abstracción es la que está en la base de la creatividad y de la originalidad, ¿no es cierto? La cual es variable entre un ser humano y otro. Por suerte. Por suerte. Y es lo que da que algunos tengan una capacidad de abstracción innata y otros tengan que estudiarla o aprenderla, forzosamente. No se aprende, se tiene o no se tiene. Con lo cual viene o no viene, y además, eso yo lo digo también en el libro de la música, viene a veces con una sola obra, y después desaparece, porque es lo que la gente llama, en términos más profanos, inspiración, ¿no es cierto? Inspiración, es decir, hay compositores que son compositores de una sola obra, son famosos por una sola obra, porque esa capacidad creativa no la tuvieron antes y no la tuvieron después. Con lo cual nos deja a nosotros en una situación muy difícil. Y esa creatividad es efímera, entonces. Absolutamente efímera. Incluso dentro de los grandes creadores han tenido épocas en donde han demostrado su mayor creatividad, que son seguidas por épocas en donde siguen produciendo, pero no con la misma genialidad que produció antes. Y por ejemplo, en música, en Mascagni, el autor de Cavalleria Rusticana, es prácticamente el autor de una sola ópera, porque casi ninguna de sus otras óperas no llegan ni al mínimo porcentaje de la creatividad que demostró en Caballería Rusticana, y hay otros ejemplos como ese. Hay otros creadores, sin embargo, en donde la creatividad y la originalidad permanece a lo largo de toda su vida. Y el gran ejemplo en artes plásticas es Pablo Picasso. Picasso fue creativo hasta los 93 años que murió. No dejó de ser creativo en ningún momento. Da Vinci. Pero tienen altibajos. No todas sus obras
demuestra la misma creatividad. En muchas hay repetición, pero sus ideas fueron, estaba constantemente estimulado por ideas de creatividad. Ese es el gran ejemplo en artes plásticas. En música, por ejemplo, puede ser Wagner, que también toda su creatividad se manifestó a lo largo de toda su vida. Pero es más la excepción que la regla. O sea que es estructural. Es estructural. Es propia de cada individuo, estructural y funcional, de cerebral, a eso me refiero yo. Estructural no, porque no hay un centro de la creatividad. No, pero en cuanto a la función... No hay un centro. En cuanto a la función... Es el resultado de la función cerebral. Claro. Pero no es estructural. No localizatoria. Pero aunque es que ni localizatoria, no hay una estructura que nos dice acá está la creatividad. No hay un centro. ¿Y la conexión eléctrica y la interconexión sináptica? Es entre distintas áreas, sí. Claro, no da eso la posibilidad de ser creativo. Bueno, pero no hay. No quiero que quede la idea de que desde nuestro cerebro tenemos un lugar. No, pues sabemos que no hay una cajita de recuerdos. No hay. La creatividad es el resultado de una serie de procesos celulares que se combinan entre sí para lograr algo realmente original, ¿no? La creatividad es originalidad. Hay un momento también del libro interesante donde hablas de cómo influye el color sobre el afecto y el carácter. Es decir, no es de dentro hacia afuera, ahora es de afuera hacia adentro. ¿Cómo eso sucede? Bueno, eso ya lo dijo, porque uno de los primeros en analizar los colores fue Goethe, el autor del Fausto. Él escribió la teoría de los colores y sugirió que algunos colores producían una sensación de mayor afectiva mayor, una sensación de mayor alegría, y otros colores hacían lo contrario, etc. Eso es subjetivo, pero en fin, es materia de discusión, ¿no? Pero sí. Después en otros autores también se asocian los colores. Hay también una relación acerca de la luz y los colores en cuanto a lo que nosotros podemos percibir, como para que las personas puedan llegar a entender, siempre y cuando hay luz nosotros vemos colores, pero si no hay luz, entonces lo que vemos son movimientos de sombras y demás que tiene que ver con el negro. Que eso también haces una descripción en el libro, ¿nos explicas? Sí, el negro es ausencia de longitudes de onda. En ausencia de luz, los receptores que intervienen son sobre todo los bastones, que lo que ven, lo que captan es sobre todo movimiento. Bueno, el ejemplo de eso es en las películas policiales o de crimen, donde está la señora cocinando sola en su casa y de repente se apagan las luces porque el asaltante está afuera y le corta la luz, o ve una sombra que pasa, pero nunca vemos algo que nos impresiona al pastor que pasa, pero no vemos ni podemos identificarlo, y el personaje tampoco. Es como cuando salimos en el campo, en el crepúsculo, y ya no se ve el verde del pasto, ni se ve el color de las flores, hay una penumbra que nos indica que si hay algún movimiento, por ejemplo algún sapito que salta, vemos un movimiento, y cuando miramos el sapito ya se fue. Ahí intervienen los bastones. Mira, qué interesante. Sí, es interesante cómo la visión es tan estructural también, ¿no? En donde hay elementos propios para poder aceptar lo que vos decís, todas las imágenes de la longitud de onda, para poder hacer su interpretación a nivel cerebral. Y con lo oscuro, cuando uno está en lo oscuro, lo que percibe es movimiento y no tanto imagen, ¿no? Es sensación. Esto también está unido a las emociones y desencadenan también determinado tipo de respuestas orgánicas. Sí, hay un fenómeno que es muy interesante, porque eso es la descripción, porque de todo esto surge mucho de los estudios más recientes del cerebro que se hacen con resonancia magnética funcional, donde se ve las áreas del cerebro que se estimulan con determinados estímulos, que se activan y que áreas que desconocíamos con anterioridad. Y una de los datos más interesantes que han surgido es
la presencia de lo que se llaman los parches faciales. Tenés que llegar, todavía no has llegado a ese lugar. Tenés que llegar. ¿Qué pasa? Hay que seguir leyendo. Sí. El libro tiene una gran cantidad de complejidades bastante importantes, pero no es un libro aislado. Tiene mucha conexión en los primeros capítulos. Tiene toda una descripción de cómo es el proceso para la producción de la visión y cómo es la relación con el resto del organismo, que es absolutamente interesante y habla de todos estos temas. Quería abundar en esto que estaba por extenderme eso. La descripción de lo que se llaman los parches faciales en la cara inferior del lóbulo temporal, que es lo que nos permite el reconocimiento facial, porque la forma en que empatizamos con las personas es el reconocimiento de sus rasgos faciales. Y esto se hace a través de lo que se llama parches faciales, que son grupos neuronales que están en la cara inferior del lóbulo temporal, que nos permiten reconocer los rasgos e identificar a una persona y empatizar con ella. Por ejemplo, si el rostro de la persona se nos muestra al revés, no lo reconocemos. Es decir, sabemos reconocerlo al derecho. Y además, nuestra empatización con la persona proviene no solo del observar su rostro, sino determinadas partes del rostro, particularmente los ojos, porque cuando miramos a una persona, escaneamos su rostro. Miramos a sus ojos, miramos a su boca, miramos a sus orejas, pero la principal forma de reconectar o conectar con la persona son los ojos, es la visión, que tiene una gran expresión emocional. Esta es la forma de reconocer. Con el resto del cuerpo es mucho menos evidente, es sobre todo la manera en que empatizamos es con los rostros. Esto se vio en resonancia funcional. Cuando nosotros vemos también a los niños, interpretamos a través de su manifestación pictórica situaciones conflictivas propias. ¿Cómo se manifiesta esa conexión de los niños que se interpretan cuándo sufren, cuándo no sufren y qué problemas han tenido o no? De hecho, hacen nosotros como adultos, en la cámara de Gesell, que utilizan también todo esto, los nenes. ¿Cómo empatizan ellos? ¿O los dos. De la misma forma uno y otro, porque tenemos las mismas estructuras, de la misma forma uno y otro. Empatizamos a través de lo que nosotros observamos, de lo que interpretamos de lo que observamos, y la forma en que las estructuras subcorticales reaccionan, que son las que mencioné antes, frente a esa emocionalidad, tanto en los niños como en los adultos. En los niños, como todavía, no han pasado por la etapa de maduración, por la etapa de la adolescencia, la empatización probablemente todavía es más subcortical que cortical, en la medida en que sus funciones corticales aún están en la etapa de la infancia. Pero finalmente lo emocional tiene una proyección cortical, como tiene toda la proyección subcórtico-cortical, y ahí viene algo muy interesante, que es justamente las partes de la corteza cerebral que nos permiten reaccionar más cognitivamente, que esta es la parte que no hemos hablado todavía, sí. Cognitivamente con lo que estamos viendo. Y esto es muy interesante porque se superpone bastante claramente a lo que Freud describió. En un país que tiene tanta influencia psicoanalítica como la Argentina, es interesante de subrayar esto. Como el famoso yo, el super-yo y el ello de Freud, que tendría un correlato estructural. Por ejemplo, el yo en la región, todo es en la corteza prefrontal, en la corteza prefrontal lateral, que nos permite reconocer, la corteza prefrontal medial, el super yo, que es lo que nos tiene a indicar si lo que estamos interpretando y la reacción motora que vamos a desarrollar frente a lo que estamos interpretando, de acuerdo a la escala de valores que tenemos, si está bien o no está bien, lo que nos ayuda a distinguir entre lo que es el bien y el mal. Y el ello, que son las tendencias inconscientes que decía Freud, que nos induce a lo instintivo, que tiene que ver con las estructuras subcorticales de la emocionalidad.
Mucho de esto proviene de estudios hechos con resonancia magnética funcional. Sí, era la otra. Ojo, hay una cosa que quiero también aclarar. Yo no he hecho una interpretación, porque muchos pueden creer que yo estoy haciendo, más allá de lo que acabo de decir, interpretaciones psicoanalíticas de las obras de arte, porque no era ese el objeto, sino hacerlo desde el punto de vista de lo que sabemos cómo funciona el cerebro, independientemente de la forma de aproximación psicoanalítica. En algún momento hago referencia a eso con algunos creadores, particularmente con Munch, Edvard Munch, el pintor noruego, que ha sido objeto de múltiples interpretaciones psicoanalíticas. Pero el enfoque no es psicoanalítico, además yo no soy psicoanalista. No, pero cuando uno lee el libro se da cuenta de que no estás haciendo ninguna interpretación de eso. Haces algo que es más fabuloso y que me encanta, que es la relación específica del trabajo del cerebro con respecto al arte en toda la evolución después del clasicismo. Estamos hablando de que has hecho y además lo divides en épocas y en años, de tal manera que bueno, ese es otro, llega hasta el momento actual, ¿no? Ese es otro punto, porque algunos me han preguntado ¿por qué a partir del modernismo? ¿Por qué desde mediados del siglo XIX, que es donde yo parto para analizar la relación entre el cerebro y el arte? ¿Por qué no antes? Porque es a partir del mediados del siglo XIX donde comienza a profundizarse el conocimiento de la función del cerebro en Europa. Es donde comienza a saberse más y más del cerebro. Es a partir de alrededor de 1850. Antes es mucho menos lo que se sabe. Y al profundizarse ese conocimiento es donde los mismos pintores se interesan. Oscar Wilde decía que no es que el arte imite a la vida, sino que la vida imita al arte. Bueno, uno podría decir, imitando un poco a Oscar Wilde, que no es que el cerebro explica el arte, sino el arte que explica el cerebro, porque muchos de los creadores supieron intuir las funciones cerebrales desde su creación. Por ejemplo, la fascinación por el color y la luz que tuvieron los impresionistas se adelanta a lo que después conocimos sobre las funciones visuales y el color y la luz. Los conos y bastones se describieron recién en 1959, es decir, mucho más tarde. Muchos de estos creadores, del mismo Turner en Inglaterra, que se fascina tanto con la luz y con la amarilla, supo intuir los efectos de la luz. ¿Por qué? Porque la pintura y la escultura en esa época se hacía dentro de las academias, dentro de los ateliers de pintura académicos, donde se hacía pintura y escultura clásica, de los desnudos griegos, romanos, etc. Pero estos pintores, a la luz de lo que empezaban a enterarse de cómo funcionaba la mente y el cerebro, quisieron otra cosa. Entonces salieron de las estructuras, salieron a la naturaleza y buscaron el color y la luz. Y supieron intuir lo que después se describió la biología, y con otros fenómenos también. Lo que uno puede percibir en el libro bien es cómo vino la evolución con respecto a la pintura, en donde inicialmente todo era como el gráfico real de lo que estaba ocurriendo. Se dibujaban bien las personas, se dibujaba bien la naturaleza, pero era una normal, Era realista, ¿no? Era pintura realista. El vaso se pintaba como vaso. Ahora, con el paso del tiempo, y también haces una interpretación de cómo el cerebro logra transformar después, en la última etapa, en la etapa moderna, en un arte absolutamente abstracto, un arte ambiguo, un arte que también puede ser hasta asexuado, y un arte que no gusta totalmente. Hay algunos que tienen un rechazo y otros que tienen una fascinación, pero bueno, tenemos acá en Argentina artistas muy representantes. Bueno, claro, porque van creando distintas formas de representación. Lo que significa, van poniendo de manifiesto distintas expresiones cerebrales, yendo hacia la abstracción, ¿no es cierto? Y hay la gente que aprecia el arte abstracto es porque empatiza con el arte abstracto, y la gente que no lo aprecia porque no empatiza. Emocionalmente no se deja llevar tanto como quizás se dejan llevar a quien aprecia las formas de arte abstracto.
Pero las técnicas son diferentes, Osvaldo. Entonces, en el uno utilizan una gran cantidad de combinaciones con sombras y tesituras y colores de diferente tonalidad. Porque en la etapa inicial del modernismo pictórico, lo que atrae a los creadores es el color y la luz. Acceden a la luz y al color cuando salen de las academias. Y la obsesión es el color y la luz, ¿no es cierto? Incluso antes los impresionistas, los prerrafaelistas en Inglaterra, después los impresionistas, después los puntillistas, el postimpresionismo, es el color y la luz. Pero más adelante, una vez que se exploró el camino de la luz y el color, se busca explorar otra cosa y empieza a explorar la forma. Y ahí Picasso decía que el padre de todos ellos era Cézanne. Cézanne empieza a tratar la forma, más allá de tratar el color, y empieza la deconstrucción de la forma, y se evoluciona hacia finalmente el arte abstracto, y después, bueno, el arte contemporáneo, el arte abstracto de sus distintas manifestaciones, ¿no? El arte contemporáneo. Esto a su vez, la abstracción unida con las emociones. Sí, claro. Siempre. El arte siempre unido con la emoción. Sí. Hay otra cosa que hay que mencionar, que es las neuronas en espejo. Las neuronas en espejo que hacen que cuando nuestro cerebro tiende muchas veces a adoptar las actitudes que nos induce la obra que estamos viendo, y que adoptemos las posturas de la figura que estamos viendo, como pasa en música también. Aquellos que son, por ejemplo, cuando se oye una obra musical, las personas que son, tocar el piano, por ejemplo, una sonata de Mozart, las personas que son músicas, mientras escuchan la obra, activan en su cerebro las mismas áreas motoras que se están activando en el intérprete que están oyendo, sin que ellos estén tocando la misma melodía. Es decir, nuestro cerebro reacciona en espejo, y esto se ha utilizado para el tratamiento de enfermedades como el Parkinson. Una de las cosas que ha sido muy interesante en el tratamiento del Parkinson es el tango argentino, porque bailan en espejo, porque uno sigue los movimientos de la pareja en espejo, que son lo opuesto a lo que hace la pareja, y esto ha facilitado la rehabilitación de la enfermedad de Parkinson, porque nuestro sistema motor tiende a imitar el sistema motor de la persona que nos lleva. Todo esto explicado en términos lo más simples posible, ¿no? Sí, es que ahí voy, porque acá en el libro hay una cantidad enorme de cosas que me gustaría preguntarte, pero no sé, llevaría mucho tiempo. Además, hablando con vos, no solamente aprendo, sino que me hace acordar de algunas situaciones en particulares que hemos tenido. Hay mucha gente que ha realizado dentro de su trabajo un desarrollo intelectual muy importante y un desarrollo artístico. Y cuando llega a una determinada época de la vida, esto empieza a decaer de manera importante, pero no en el arte. No, sí, también del arte, lo que yo decía antes de la creatividad de una sola obra. La creatividad también cambia. No es la misma creatividad. No es la misma, pero no quiere decir que esto pueda llegar a desaparecer con el individuo. Viene el agotamiento, o esto también va declinando con el transcurso del tiempo. No, sí, hay una declinación también, porque hay una declinación cognitiva en todos nosotros. Sí, hay una declinación. Hay un cambio de estilo. Edward Said, que es el intelectual que se unió a Daniel Barenboim, el gran director de orquesta y músico argentino, para crear esa obra conjunta de unión entre israelíes y palestinos, porque Said era palestino, digamos, propendiendo a la paz entre palestinos e israelíes, por lo cual Barenboim creó la orquesta esa que tiene formada por músicos jóvenes de los dos países, que es la West Eastern Division. Said tiene un libro a propósito de esto que estás mencionando, que se llama El estilo tardío. El estilo tardío de los creadores, donde el estilo tardío no es distinto al estilo temprano. Y probablemente las mayores genialidades se manifiestan en el estilo temprano. No, eso no lo dice él dice que es distinto.
Interesante ese libro está traducido al Sí, castellano. hemos visto en diferentes expresiones artísticas, pero en el arte yo hago referencia. Sí, pero en música, por ejemplo, Richard Strauss tiene las 5 óperas más famosas, más conocidas, son de la etapa relativamente temprana. Y después compuso como 15 o 20 óperas más, y ninguna de ellas tuvo la genialidad que tuvieron las 5 primeras. Casi ni se representan las segundas. Hay algunos que incluso dejan de componer. Henri Lipart, eso yo lo menciono en el libro de la música, compuso 12 o 15 canciones que se interpretan en la sala de conciertos, que son exquisitas. Después dejó de componer. No solo dejó de componer, sino que destruyó la música que había compuesto de ahí en adelante, y la anterior. No quiso saber más nada. Hay algunos que sienten que se les agota la creatividad y no hacen más nada. Duparc se dedicó a pintar después y no tuvo ni más mínimo éxito con lo que pintó que lo que tuvo en esas canciones. Y son una docena de canciones. Sí, en general uno tiende a comparar con los exitosos y si al común de la gente, Hemos tenido casos de pacientes con ataque cerebrovascular que pintaban al óleo fabuloso con la mano derecha y pasaron años y después de los 60, 65 lograron hacer con la rehabilitación una composición a través de la computadora y pintar con su mano izquierda. Es decir, no estamos hablando de la genialidad, pero sí de la capacidad de poder hacer arte aunque no sea exitoso, ¿no? Sí, eso lo escribió Hugh Jackson. Hugh Jackson, que fue uno de los mentores del National Hospital donde yo estuve, sobre la interacción entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Cuando se produce una lesión que afecta un hemisferio, se refuerzan las funciones que permanecen normales en el otro. Y eso lo vemos, por ejemplo, en ese cuadro que representa uno de los diagnósticos de las demencias, que es la fascia primaria progresiva. El paciente va perdiendo el lenguaje progresivamente, y en pacientes que han tenido fascia primaria progresiva, después evolucionan a la demencia global, ¿no? Pero mientras van perdiendo el lenguaje, se preservan las funciones, y eso es el hemisferio izquierdo, que son diestros. El hemisferio derecho no solo preserva, sino que refuerza su expresión. Y hemos visto pacientes con afasia progresiva que empiezan a hacer arte, que empiezan a pintar, empiezan a dibujar y hacen exposiciones. Sí, de hecho. O se dedican a hacer. Yo tuve un paciente con afasia primaria progresiva que se dedicó a hacer cerámicas y expuso con cerámica. Y ya no estaba dejando de poder hablar. Sí, con la interacción entre un cerebro y otro. Eso Hugh Jackson insistía, que había una influencia mutua. Uno inhibe al otro, el que es funcionalmente más intenso tiende a inhibir al otro. Claro, en ese sí había una hemiplegia completa con trastorno cognitivo importante, pero desarrolló la capacidad, hizo varios cuadros y hasta hizo exposición en galerías, así que fue absolutamente interesante, sin decir que puede llegar a ser exitoso. ¿Tuvo que una secuela izquierda? Una hemiplegia derecha con una lesión izquierda muy importante. ¿Y afasia también? Con afasia, que logra recuperar algo de la afasia, pero la parte motriz perdida, ¿no? Absolutamente perdida. Se lesionó el hemisferio izquierdo y reforzó las funciones del derecho. Reforzó totalmente. Porque las del derecho son las visoespaciales. Las visoespaciales, sí. Tenía trastorno, tenía una dificultad en la construcción. Entonces, para lo constructivo es el hemisferio derecho. Por eso. Pero pero eso es el hemisferio derecho, no izquierdo. Por eso, pero para construir y hacer el completo cuadro lo tenía que hacer primero en la computadora para después poder pintar. Fue muy interesante. Bueno, yo creo que ha sido fabuloso esta conversación el día de hoy. Claro, el bagaje y la cultura enorme que tiene y de conocimiento es abismal, es extraordinario y me encanta. Él sabe que yo lo admiro bastante, por eso me dice. Yo no soy músico ni crítico de arte, a pesar de que sí toco música, toco y eso está en mi bibliografía. Pero no dibujo ni pinto y no soy crítico de arte tampoco.
Pero conocedor del La cerebro. la prueba es que le he pedido a mi gran amigo José Emilio Burúcuba, que es académico de Bellas Artes, que lo prologue, que es la persona que ha enfocado el libro desde el punto de vista de las Bellas Artes. Sí, este libro tiene una cosa interesantísima y es que tiene un prólogo que también es interesante. Es buenísimo, el prólogo también es un tratado. Porque Sí, lo he leído y me ha costado ha sido más dificultoso el prólogo que leer tu libro, que está escrito, este libro está escrito con palabras que la puede entender cualquier persona. Bueno, sí, es para el lector general. Es para el lector general. No es para el lector especializado. En donde puede uno entender un poquito más algo acerca del cerebro y el arte sin pecar de todas estas cosas que nos ha dicho el doctor Osvaldo Fustinoni. Realmente estoy muy complacido que la Fundación ACB Vida haya podido invitar aquí al doctor Osvaldo Fustinoni y seguramente lo invitaremos en otro momento para hablar de otra área en la cual también es buenísimo, de su otro libro del arte. Quiero agradecerte, Rolando. Es evidente que tenés tu corazoncito por mí. Es un poco demasiado, pero bueno, estoy agradecidísimo de esta oportunidad de poder hablar in extenso de este libro. La intención mía ha sido que la gente se fascine, como me he fascinado yo, con la interacción que puede haber entre el cerebro humano y el arte, ¿no? Este es el objeto del libro. Muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, a todos ustedes les recuerdo que la Fundación ACB Vida graba este programa de diálogos de vida el día de hoy. Lo van a poder ustedes ver en el archivo del Instagram, pero también en el canal de YouTube. Y lo pueden ver también en la página nuestra de acbvida.org. Y no se les olvide, si llegan a entrar a YouTube y ven estos programas que hemos hecho, y en especial con el doctor Fustinoni, den el clic ahí para suscribirse. Así que bueno, nos despedimos de ustedes, agradecemos mucho la presencia. Quería ver si puedo leer un poquito algo de acá, me acerco para poder leer algo de todo lo que han escrito. Realmente muchísimas gracias, dice Marcela Raya, al doctor Fustinoni. Cuando la medicina se abre al arte, ganan los dos. Una se humaniza y la otra permite a los que... Claro. Bueno, muchas gracias Marcela Raya por eso. ¿Tenés alguna otra? A ver, vamos a ver alguna otra imagen de las que hay acá, como para poderlas leer. Alejandra Gil, excelente. Vanina Sánchez se unió. Bueno, Pamela también, muchas gracias Pamela por estar. María Cristina. Interesante lo de las neuronas espejo. Bueno, hay una gran cantidad de personas, Lorena Cárdenas y demás, bueno, estando acá presente, muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos la presencia el día de hoy y no se les olvide, la semana entrante vamos a tener a un médico de otra de las provincias de la Argentina para hablar de ACB y vida en tu provincia. Los esperamos.